Estamos este día viendo los frutos del Pentecostés. El resultado del primer sermón que se predicara en la iglesia cristiana, el sermón que predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y vamos a ver los efectos de dicho sermón que estudiamos la vez anterior. Hace unas 2 semanas lo estudiamos. Había gran convicción que había caído sobre miles de personas. 3,000 personas fueron agregadas ese día y más personas todavía después. Crecía el número de personas agregadas y todo esto era completamente inesperado desde un punto de vista humano. Los que estaban ahí judíos en aquel entonces eran bien orgullosos, eran tercos, estaban completamente en contra de esta predicación de arrepentimiento y perdón de pecados. Estaban bastante en contra de la predicación de Cristo. Habría muy pronto gran persecución a través de las autoridades, pero ahí había una pequeña oportunidad de predicar el Evangelio. Y aquí tenemos este primer sermón. Así que a pesar de la hostilidad y el desprecio de tantas de las personas, hay esta magnífica e inmensa obra en muchos corazones. Así que los que recibieron la palabra con gozo fueron bautizados. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan grande! Aquellos israelitas podían ser tan predispuestos a lo opuesto, tan necios, pensando que la raza judía toda era aceptada por Dios, que debido a su raza eran aceptados, no por gracia. No habría gentiles que fueran salvos. Ellos eran aquellos que por nacimiento eran aceptables a Dios. Eran sumamente justos ante sus propios ojos. El clérigo prevaleciente eran los fariseos. Eran justos ante sus propios ojos. Pensaban que merecían grandemente las bendiciones de Dios al llevar a cabo los detalles minúsculos y pequeñitos y todo detalle de la ley ceremonial, pero ellos no tomaban en cuenta la verdadera justicia, parece ser. Y sin embargo, estas personas había entre ellos, y también otros sacerdotes fueron convertidos más adelante como resultado de la predicación inicial en la iglesia de Cristo. Y aquí, a partir del versículo 41 y 42, vemos las características de aquellos que iban a ser salvos. Y vamos a considerar estas cosas esta mañana. Dudo un poco en cómo lidiar con esto, porque tengo un folleto al respecto de esto que escribí hace años, que ha sido distribuido tan ampliamente y traducido a otros lenguajes en el mundo, que de alguna forma, cuando uno que es predicador lo vuelve a repetir, uno piensa que está haciendo algo incorrecto. El predicar algo con lo cual mucha gente ya tendrá familiaridad. Sin embargo, a medida que tenemos nuestra predicación consecutiva y expositiva, llegamos a este tema y es vital proclamarlo cuando tenemos aquellos entre nosotros, tal vez muchos todavía, que creen que son cristianos y que han venido a Cristo, pero no tienen ninguna de las características verdaderas de la conversión que uno puede encontrar aquí. Es un versículo notable, el versículo 42, que vamos a considerar, porque hay 6 de los 7 puntos, de los 7 señales que se aceptan que son de una verdadera conversión, y todas están aquí en este lugar, 6 de los 7. Estas características de un verdadero converso que aprendemos a partir del sermón de Pedro, que están ahí siempre como las señales de una verdadera conversión. Hay personas que tal vez son del Señor, son convertidas, pero no tienen certeza de salvación y no lo saben. Y es algo que les preocupa bastante. Y no hay nada más alentador que considerar estas marcas, estas señales ciertísimas de una verdadera salvación. Así que vamos a estudiarlas en estos versículos. Así que los que con gozo recibieron la palabra, esto que digo con gozo está implícito ahí en el griego, los que recibieron con gozo su palabra fueron bautizados. Y vamos a ver lo que dice aquí. Fueron bautizados inmediatamente.
Ahora, nosotros hoy en día no bautizamos inmediatamente, sino que más bien esperamos un poco. Algunas personas rápidamente bautizan, otros esperan un poco de tiempo. Estamos hablando de creyentes de los bautismo de creyentes, de los conversos. Sin embargo, nosotros esperamos para tener certeza de que la gente verdaderamente ha venido a salvación, que no hayan creído en Cristo solamente debido a que tenían un espasmo de emoción y tal vez no se han arrepentido de su pecado verdaderamente y no tienen una nueva vida. Así que nos esperamos un poco, porque no seguimos el ejemplo del día de Pentecostés. Bueno, pues eran circunstancias diferentes en aquel día. Una cosa que tenemos que mencionar es que los apóstoles estaban allí, tenían gran discernimiento que nosotros no tenemos. Y punto número 2, era sumamente costoso el profesar a Cristo allí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Si alguien hacía esto, le costaba muchísimo a la persona. ¿Por qué? Porque habría bastante antagonismo en contra de ellos. Las personas serían sacadas de sus familias, serían despreciadas. Era una cosa que les costaba muchísimo a las personas el estar firmes por Cristo allá en Jerusalén en aquel entonces para esos judíos. Y había gran significado en ser bautizado inmediatamente, porque los judíos eran meticulosos en su adoración, en lo que respectaba al templo y la sinagoga, y en llevar a cabo la ley ceremonial. Y entonces podríamos decir en un sentido figurado que necesitarían un terremoto para poder dejar su sistema judío y entrar a la iglesia cristiana que conformaba judíos y gentiles en el día de Pentecostés. Así que el bautizarse, el tener este bautismo cristiano de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Cristo, era una cosa tan importante, era un cambio tan inmenso, que bueno, podíamos en aquel entonces tener mucha más certeza de que esas personas verdaderamente eran salvas. Y no voy a tardarme mucho con esto, no es nuestro tema, pero nosotros creemos que incluso en las epístolas podemos ver un hueco que se abre entre la conversión y el bautismo. De modo que podemos tener discernimiento y tener cuidado. Y así es como nos conducimos hoy en día. Pero en aquel entonces, en el día de Pentecostés, ellos fueron invitados inmediatamente al bautismo. Así que los que gozosamente recibieron su palabra fueron bautizados, porque se habían arrepentido y habían profesado a Cristo. Y el mismo día se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora ve las características de los creyentes desde el versículo 42. Primera característica, que no está en ese versículo, sino los que vienen adelante. Pero vamos a ver el versículo 37 más bien. Al oír esto, que Cristo, Jesucristo, era el Señor y el Mesías, al oír esto, se compungieron de corazón. Penetrados de par en par, compungidos. El griego utiliza un lenguaje que solamente puede ser utilizado como para penetrar algo de modo que muera. En cierto sentido, murieron, evidentemente no físicamente, no literalmente, pero murieron en su corazón, como si ellos dijeran: somos hombres muertos, hombres y mujeres muertos, hemos crucificado al Mesías. Hemos pecado de forma tan terrible, hemos pecado en contra de Dios, somos pecadores delante de sus ojos. ¿Qué podemos hacer? Estamos condenados, estamos rechazados eternamente, estamos muertos. Así que el lenguaje es apropiado, a pesar de que está escrito de forma poética en cierto sentido. Estuvieron compungidos, penetrados, cortados, compungidos en su corazón, se sintieron condenados delante de Dios y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? No querían decir: oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué obra puedo hacer para ganar el favor de Dios? No, sino ¿qué podemos hacer para poder ser perdonados, para poder ser absueltos, para poder ser ayudados? ¿Acaso no hay ayuda para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Y después Pedro da la instrucción: arrepentíos, cada uno de vosotros, arrepentíos. Y esta es la primera señal de una verdadera conversión. Y lo voy a poner así, lo voy a explicar así a cada uno de vosotros aquí. ¿Alguna vez acaso has tenido la experiencia de tener convicción de pecado? La cual te trajo a un final de ti mismo
y te sentiste desesperado. ¿Qué puedo hacer? Y solamente hubo una cosa que podías hacer, y eso era arrepentirte de tu pecado y suplicar al Señor que te perdonase y que te cambiase y que te hiciera suyo. Pero si tú dices, no, cuando yo fui convertido no fue así, solamente sentí que necesitaba la ayuda de Dios, solamente necesitaba que no podía seguir solito, que necesitaba que Dios me ayudase. Y entonces dije, Señor, ven a mí. Y eso fue todo. Desde ese momento creí que era un cristiano. Bueno, si eso es lo único que te pasó, pues tal vez no fuiste salvo. Si nunca tuviste convicción de pecado, si nunca sentiste tu suciedad y tu inmensa necesidad delante de Dios, y nunca buscaste su perdón y no has confiado en Cristo y en su muerte redentora en la cruz del Calvario, sabiendo que es el único camino a la salvación, pues tal vez nunca fuiste salvo. ¡Qué cosa tan terrible! Podrías seguir avanzando por la vida pensando que eres salvo, pero no es así. Nunca has sido perdonado, nunca tuviste convicción de pecado. Es vital, queridos amigos. Y yo no quiero que tú te sientas tan desesperado y con gran angustia. Hay personas que no entienden bien esto y vienen a mí y me dicen, yo no creo que fui salvo. No creo que me he sentido lo suficientemente desesperado ni lo suficientemente malvado. No, 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 no. El sentirse un poco malvado o un poco desesperado tienes que verlo. Tienes que fervientemente, honestamente, sinceramente sentir soy ese pecador que necesita un Salvador y no hay otra forma de salvación para una persona como yo. Esa es la convicción del pecado, un anhelo de estar limpio, un anhelo de que Dios nos limpie, nos lave. Así que esta es la primera señal de la gracia. Y está allí en el versículo 41 en una forma reflejada. Así que los que recibieron su palabra. ¿Cuál fue la palabra que recibieron? La predicación convictiva que terminó en el versículo 37 y esta necesidad de pecado, de perdón. Cuando el mensaje del arrepentimiento lo escucharon y atravesaron esa experiencia. Pedro explica en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. Esta es una frase importante que significa dos cosas en efecto. No hay ninguna otra forma de salvación. No hay ninguna otra forma que no sea convicción de pecado y arrepentimiento delante de Dios. Cada uno de vosotros, en efecto, dice el apóstol, no hay otra forma. Cada uno de vosotros, es decir, esto es algo personal. Cada uno lo tiene que hacer por sí mismo. El hecho de que alguien más sea cristiano no se extiende para contigo. Tú tienes que arrepentirte tú mismo, tú misma. Arrepentíos. A veces esta palabra arrepentimiento, es diluida en el significado que debería tener. Y algunas personas dicen, el griego simplemente dice cambia de parecer. Cambia de parecer. Y sí, he escuchado predicadores que diluyen el significado del arrepentimiento y hacen que significa solamente cambia de parecer al respecto de Cristo. En un minuto tú no pensabas que Él fuera algo importante y al siguiente minuto consientes, asientes, reconoces que es el Hijo de Dios. Y siempre que cambies de parecer respecto a Cristo y quién es Él y su estatus y crees que es Dios, entonces ya salvo estás. Pero lo que representa esto es diluir el significado del arrepentimiento de una forma ridícula. No indica esto solamente. La forma en que la palabra es usada aquí, en todo lugar donde es usada, en el Nuevo Testamento, la forma en que la palabra es usada nos dice el ámbito completo de su significado. Significa cambia de parecer, apártate del pecado y ven a Dios. Es diferente a solamente decir cambia de parecer al respecto del estatus de Cristo. El simplemente asentir, reconocer el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador, eso no necesariamente significa que eres salvo. Tienes que cambiar de parecer al respecto de todo. Es decir, que tú anheles que tu vida cambie de la vida de pecado que tienes a una vida que tenga comunión con Dios. Y tú le tienes que decir eso.
y te tienes que avergonzar de tu pecado y tienes que confesar tu pecado delante de Él y tienes que pedirle que te transforme y que te dé un nuevo corazón y una nueva vida. No es solamente un cambio en mi actitud intelectual para con Dios o Cristo, es un cambio completo. Tú no puedes lograr ese cambio, pero puedes anhelarlo, puedes desearlo, puedes suplicar tenerlo. Y eso es el arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepentimiento y remisión de pecados, los dos términos tienen que estar juntos. Y anhela ser cambiado. Y a medida que confías tu alma completamente a Cristo, Él lo hará. Él te cambiará. Entonces, la primera señal de la verdadera conversión es la convicción de pecado y arrepentimiento. Pero voy muy lento y tengo que apurarme. La siguiente marca del verdadero arrepentimiento está aquí en el versículo 41. Es la escritura. Cobra vida para ti. La Biblia cobra vida ante ti. ¿Eso te ha pasado a ti, esta experiencia? Dice entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No, voy a leer más bien el versículo 42, lo siento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y ahí tienen, hay una actitud diferente ante la palabra de Dios. Continuaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la escritura había cobrado vida. Obviamente, después del primer sermón, los apóstoles siguieron enseñando constantemente. El sermón avanzó, se nos dice, pero después tienen que haberse repartido en grandes grupos, me imagino yo. Y aquellos que recibieron la palabra, se les dio más instrucción. Y día tras día recibieron instrucción, pero continuaron perseverando en la doctrina de los apóstoles. Fuertemente estaban adheridos a la palabra de Dios. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Y después dice, las palabras de Dios se tienen que discernir de forma espiritual. Y antes de la conversión no ponías tu atención a la palabra. Sin embargo, de pronto, porque has sido convertido, tiene una demanda moral nueva sobre ti la Biblia. Y estás ligado a desearla y a leerla. Y a medida que lo haces, tienes un nuevo entendimiento que nunca tuviste antes. No puedes entenderlo todo, claro, pero puedes entender mucho más. Y tu alma se goza y se emociona a medida que tú pasas una página y otra página, libro tras libro, y puedes decir, oh, aquí veo el Evangelio, allá veo la gracia de Dios, ahí puedo ver el mismo patrón, el mismo mensaje. La necesidad de volvernos a Dios y encontrarle y encontrar su perdón y su amor. Y ves mucho más de lo que veías antes. Y sus deberes florecen delante de ti y te sientes tu obligación de obedecer al Señor. No eres cambiante con la Biblia, ni la tomas a la ligera. Ahora entiendes que es la palabra de Dios. Confías en ella y comienzas a sentir su profundidad. Has hecho un gran descubrimiento a medida que la palabra de Dios cambia ante tu estima. Tiene nueva vida, tiene luz y poder. ¿Deseas venir y escuchar la palabra de Dios cada que puedas? Al estudio bíblico de entre semana, es algo que amas. Tomas la Biblia diariamente y te sientes culpable si no la tomas, si no la lees. La palabra de Dios tiene un nuevo poder, un nuevo significado para ti. Es una seña de la conversión. ¿Estoy diciendo cosas que no te significan nada, que no te representan nada? ¿Nunca la palabra de Dios ha tenido este peso en tu vida? Bueno, pues entonces no tienes la segunda marca de la conversión. Y por otro lado, eres una persona en quien el Señor ha obrado, pero tú lo dudas, constantemente te preocupas si verdaderamente ha pasado esto. Pues hazte esta pregunta. ¿He tenido una actitud que haya cambiado con respecto a la palabra de Dios? Primero, sentí la convicción de pecado y anhelé ser limpiado y tuve arrepentimiento de pecado. Número 2,
obtuve esta actitud diferente por completo a la palabra de Dios, verdaderamente cobró vida para mí. Eso es lo segundo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y no podían ser arrebatados de ahí. Y el tercer punto, versículo 42. La doctrina de los apóstoles y la comunión. Comunión los unos con los otros. Habían descubierto la tercera marca, señal de la conversión, el lazo familiar. De pronto sientes que perteneces al pueblo de Cristo, te sientes más cercano a los cristianos que a tus compañeros, supuestos amigos que no son cristianos. Y de hecho tu actitud para con los amigos que no son cristianos cambia grandemente. Todavía les tienes afecto, todavía sientes un lazo especial para con ellos tal vez, pero ahora sabes que hay una gran diferencia y oras por ellos, que puedan venir a conversión. Deseas que vengan a Cristo, así como tú has venido a Cristo y le has visto y conocido. Tienes preocupación al respecto de su alma. Mientras que los cristianos, aquellos con los que nunca sentiste familiaridad, ahora quieres conocerles a todos, quieres estar con ellos. Tienes un lazo. Sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos, en que amamos a los hermanos. Hay un lazo familiar, es preciadísimo y lo has encontrado. Es una seña de la conversión. Es muy fácil hablar con otro cristiano. Damos cosas por sentado, que tiene los mismos entendimientos que tú, la misma experiencia espiritual que tú, las mismas preocupaciones que tú al respecto de las cosas espirituales. Tanto se tiene en común y nunca te diste cuenta antes de esto. Y ahí tenemos la tercera característica de un converso, la tercera seña de la conversión. Y tenían o perseveraban en comunión unos con los otros. Tengo que apurarme. Dejé a un lado el partimiento de pan por un momento y dice, y en las oraciones. Aquí tenemos la cuarta marca de la conversión, la cuarta señal, y te pregunto al respecto de esto, ¿por qué era su característica? ¿Tú has descubierto la oración? ¿Te ha cambiado? ¿O la oración ha cambiado en lo que a ti respecta? ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto? ¿Has tenido oraciones respondidas? ¿Has encontrado una nueva profundidad en la oración? Porque sois hijos, dice el apóstol Pablo. Dios ha enviado el Espíritu de Dios a vuestros corazones y clama, Abba, Padre. Las oraciones cobran vida, ahora es diferente. Sientes que tienes que traer tus necesidades delante de Él. Antes orabas tal vez, pero tus oraciones eran egoístas en verdad. Eran solamente para ti, por ti. Eran cosas egocéntricas, pidiendo cosas, oh Señor, oh mi Dios, ayúdame a pasar mi examen, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello, sáname, ayúdame, dame esto, dame aquello. Sin embargo, ahora es diferente, has descubierto un nuevo tipo de oración. Alabas a Dios, le das gracias a Él, confiesas tu pecado delante del Señor. Señor, perdóname una vez más este pecado, este día, esta hora. Intercedes por otros. Salva a mi esposo, salva a mi esposa, mi padre, mi madre, mi hijo, hija. Es una oración diferente, sí. Todavía tienes tus necesidades. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Pero hay muchas otras cosas que también están ahí. Te dedicas a Él. Le adoras, le alabas. Has descubierto la oración y Dios ha respondido tus oraciones. ¿Cómo puedes avanzar y seguir así si tú eres alguien que ha sido salvo y no oras? ¿Cómo puedes dudarlo que has sido salvo si sí tal vez estás orando y responde tus oraciones y te ayudan? Pero si nunca has descubierto la nueva forma de orar, de modo que te sientes mal cuando no oras, cuando lo dejas afuera de tu calendario, cuando haces otras cosas y dejas la oración y nunca has descubierto cuán preciada, cuán hermosa es la oración y cuán grande es su poder,
Pues la oración es una gran seña de la conversión, es la cuarta señal, y aquí está la quinta. Un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Voy a leer el versículo 42 y después el 43. Dice entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, aquí el lazo familiar, unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones, y sobrevino temor, versículo 43, a toda persona. Y voy al versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, vamos a mencionarlo otro momento, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero detenerme aquí en lo que dice sencillez de corazón. Es la quinta seña de gracia, un nuevo corazón. La palabra griega que se traduce aquí, sencillez, significa algo como consistencia, con gran consistencia. A veces se traduce como sinceridad, pero más bien es consistencia, no tropezando, no haciendo cosas que no convienen. En otras palabras, has sido cambiado. Tu corazón ha sido cambiado. No puedes hacer todas las cosas que solías hacer antes. Aquellas cosas impías, aquellas cosas completamente mundanas, no las puedes hacer ya porque tienes un corazón diferente. Sencillez de corazón. Tienes un corazón que es consistente, Dios lo ha cambiado. Aquel corazón antiguo carnal ha sido quitado y un nuevo corazón y una nueva vida espiritual y naturaleza ha sido puesta dentro de ti. Y tienes nuevos gustos y quieres agradar al Señor. Hay todo tipo de cosas que solías hacer y de pronto ya no lo haces. Sencillez de corazón. Es un corazón consistente. Por ejemplo, una persona, para explicarlo de forma diferente, creo que ahora soy cristiano. Voy a la iglesia constantemente, pero todavía hago todas las cosas que solía hacer antes. Y los placeres mundanos los tengo también. Y mis pasatiempos mundanos. Y no puedo vivir sin las telenovelas. Ni tampoco puedo vivir sin ir aquí y allá. Esos lugares mundanos de entretenimiento. No se puede tener dos vidas. No, sencillez, unidad de corazón. Un corazón que es para el Señor. Sabes que verdaderamente ha sido cambiado porque no tiene dobles motivos, dobles ideas. Es solamente de forma sencilla y única para el Señor. Y lo antiguo, lo anterior ha desaparecido. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿O tu supuesta conversión no ha representado ninguna diferencia en ti? Por ejemplo, aquellas estrellas de música que fue a una cruzada, dijo necesito la ayuda de Dios. Aquella gente famosa, según él le pidió a Cristo que entrara a su vida, pero siguió cantando, siguió con su estilo de vida mundano y no cambió, pero en absoluto cambió ese famoso. Así que estaba viviendo dos vidas. Iba a la iglesia, cantaba himnos el domingo, pero vivía como un mundano el resto de la semana. No, sencillez, unidad de corazón. Sinceridad tal vez sería una buena traducción, como algunas versiones modernas lo tienen, pero no menciona bien lo que significa el original. Unidad, sencillez, no una cosa doble, no, sino sencilla, única. Es una gran seña de gracia, tienes un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y ahora eres todo para el Señor. Las cosas antiguas han pasado, lo leímos en 2 Corintios capítulo 5, en nuestra segunda lectura de la palabra. Las cosas viejas pasaron ya, todo es hecho nuevo, dice la Escritura en Corintios. Y esta es la quinta señal de la gracia. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Tengo otra señal que hablar. Versículo 47. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Amor, maravillamiento y gratitud ante Dios. Certeza. Quiero hablar un poco respecto de la certeza. Esa es la séptima señal de gracia. Es llamada el apóstol Pablo en dos lugares, en la carta a los Efesios y en 2 Corintios, la llama el sello del Espíritu. El sello como se sellaría un paquete,
Algo que está terminado se sella, el sello del Espíritu. Es como probado un anticipo del cielo, un sentir de certeza de que estás en el camino al cielo. Y lo digo esto con cuidado, pero no todos los conversos tienen mucha certeza inicialmente. Algunas veces necesitan despertar un poco a lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tienen que darse cuenta cuánto Dios les ha cambiado. No lo han notado tal vez. Piensan, todavía no soy convertido. Sigo arrepintiéndome, sigo orando al Señor, que me reciba y me perdone y me cambie. Pero creo que todavía no soy convertido. Pero han cambiado, bastante han cambiado. Y no lo han notado tal vez. Frecuentemente digo a las personas esto. He conocido personas que no querían venir a la iglesia. Tal vez venían porque la familia les insistía y crecieron yendo a la iglesia, pero no querían venir. Estaban esperando la oportunidad en la cual pudieran abandonar el ir a la iglesia. Y de repente te dicen, no creo ser convertido, me he arrepentido muchas veces, desesperadamente quieren encontrar al Señor. Y ya ha habido un gran cambio en ellos. No lo querían antes, para nada en absoluto, no querían nada de Dios, pero ahora tienen ansiedad. Tienen ansiedad porque no pueden encontrar a Dios. Ellos piensan, eso es un gran cambio. Dios ya ha obrado en su corazón de una forma muy grande. Es notable, es sorprendente. Un cambio de actitud. Así que tengan cuidado cuando dices, me he arrepentido muchas veces, he buscado al Señor de forma desesperada, quiero al Señor, no me ha respondido todavía, pero no te das cuenta, querido amigo, que tu ansiedad presente espiritual es el resultado de que ya te cambió. Ven, amigo, y lo digo de forma gentil, tanto como pueda. Ven, amigo, ven, amiga, despierta. Alábale por lo que Él ha hecho en tu vida. Has confiado en Él, le has buscado, le has pedido que te perdone. Alábale por el hecho de que Él ha puesto su espíritu dentro de ti. Él con toda certeza te ha hecho suyo o suya. Ahora es el tiempo de profesarle y agradecerle. No robes de Dios la alabanza de vida a Él. Agradécele lo que Él ha hecho ya en tu corazón y confía en Él. Y toma, y tienes que saber que ya eres uno de Él, que eres de su pueblo. Cuidado con la certeza. No brota de pronto. Para algunos sí. Conocemos muchos y se han arrepentido y casi inmediatamente han sabido, han tenido la certeza de que Cristo es de ellos y que ellos son de Cristo. Pero esta séptima señal no siempre viene, o la sexta más bien, no siempre viene inmediatamente. Hay una séptima señal que no está aquí en este pasaje. No está aquí, pero está en otro lugar. Así que la voy a mencionar de pasada. Es importante. La séptima señal de una verdadera conversión, es decir, la tentación. ¿Qué quiero decir? Me explico. La tentación a dudar. El enemigo de las almas, Satanás, un terrible enemigo. Si tú eres salvo, si has venido a Cristo y te has arrepentido, Él ya no puede quitar tu salvación. No te la puede quitar, no. Pero puede intentar. Él está engañándose a sí mismo, piensa que puede quitártela. Él piensa que puede quitártela y Él puede quitarte tu gozo y tu paz si se lo permites, así que te atacará. Y Él dirá, tú no eres convertido. Él te atacará por dos partes. Obviamente te atacará a pecar, te tentará a pecar, pero tiene otras dos cosas que hacer. Otros dos ataques te atacará, a dudar la fe. Y cuando digas, no, la fe es verdad, no hay ninguna otra explicación para la pecaminosidad del ser humano y la naturaleza de la sociedad, no hay ninguna otra explicación para todas las cosas que veo y experimento. La fe es verdad. Entonces Satanás intentará otra cosa. Sí es verdad, pero tú no eres salvo, tú no eres salva. Y cuando caigas, y cuando peques, y cuando te equivoques, Él te brincará encima. Ahí tienes. Si tú fueras un verdadero cristiano, si de verdad hubieras sido salvo o salva, no habrías hecho eso. No habrías dicho aquello. Así que Él intentará
sembrar dudas y debes darle la vuelta, apartarte de Él y confiar en Cristo y buscar su perdón, su amor perdonador. Queridos amigos, el hecho de que eres tentado de esa forma frecuentemente es de hecho una señal de la salvación. Si todavía no fueras salvo, Satanás te dejaría en paz de muchas maneras. Si todavía no fueras salvo, ¿por qué te atribularía Satanás con dudas de tu salvación? ¿Por qué querría quitar tu certeza de salvación y tu gozo y tu paz de salvación? ¿Por qué? Tal vez esa es tu experiencia. Tal vez eso es lo que te pasa a ti. Piensas que has venido a Cristo, pero todavía no has venido a salvación. Y nunca tienes problemas. Nunca tienes dudas de salvación. Nunca tienes ciertos ataques de Satanás. ¿Por qué? Pues porque nunca has sido salvo verdaderamente. Esta séptima señal de la conversión es que estás en la guerra. Esa es la séptima señal y el enemigo de las almas te asaltará y te atacará. Queridos amigos, estas, este es un breve resumen de las 7 señales de una verdadera conversión. Hay otras cosas en este pasaje que no vamos a tener tiempo de mencionar. Versículo 43, por ejemplo, donde dice aquí: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles, noten esto por favor, los apóstoles, no toda persona, por los apóstoles. Y esto se repite en el capítulo 5, versículo 12, por manos de los apóstoles. El Nuevo Testamento es claro, solamente los apóstoles podían hacer esas señales y maravillas, solo ellos. Pero alguien dirá, yo he notado que Esteban y Felipe podían hacer algunas señales y maravillas también. ¿Acaso la Escritura se está contradiciendo? No. No. Ellos eran asistentes, ayudantes, apostólicos, es claro. Eran diáconos también. Pero eran personas muy cercanamente asociados a los apóstoles. Solamente se mencionan 2. Evidentemente, ellos también podían hacer señales y maravillas. Solamente ellos 2. Y durante el tiempo de Cristo había otros 70 discípulos a quien Cristo les dio poder para hacer señales y maravillas. Pero eso fue con un objetivo específico. Iban alrededor de los pueblos y las villas y las ciudades de la Tierra Santa diciéndole a las personas que el Mesías había venido y el reino había llegado. Esa era una misión temporal pasajera. Pero ahora, en los Hechos de los Apóstoles leemos al respecto de los apóstoles solamente que hacían maravillas y señales, y después se nos dice de Esteban y Felipe. La gente en general no podía hacer maravillas y señales. Las señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, quienes habían visto al Señor resucitado. Estaban dando testimonio a la iglesia judía de la resurrección de Cristo, daban testimonio, y entonces eran autenticados. También los escritores del Nuevo Testamento estaban ahí. Y los autentificadores del Nuevo Testamento, ellos tenían lo que Pablo llama las señales de un apóstol, para autentificarles. Eso era especial, eso era diferente. Personas también tienen preocupación al respecto del versículo 44, donde decía, todos los que creyeron estaban juntos y tenían cosas en común, y vendían sus posesiones y sus bienes y las repartían a todos como cada uno tenía necesidad. Incluso en años recientes algunos cristianos se emocionaron mucho por esto y dijeron, hay algo en el libro de los Hechos que no estamos haciendo. Tenemos que unir nuestros recursos y vivir juntos. Hay que vender todas las casas, hay que conseguir un gran lugar muy grande y tener todas las cosas en común. Y hay que vivir juntos. Porque eso es lo que ellos hicieron después del sermón en el día de Pentecostés. Y esto se repite después también, después de unos cuantos capítulos. ¿Y tendríamos que hacer esto o no? Bueno, sería una solución a los problemas de tráfico para no tener que ir a la iglesia, estaremos ya todos ahí. Compramos un gran lugar y todos estamos juntos ahí. Sí. Sin embargo, eso no es lo que pasó. No tenían todas las cosas en común en el sentido
de que todos bebían juntos y funcionaban juntos para todo. Un poco más tarde, y lo veremos más a detalle después, les mostraré la evidencia para que veamos cómo continuó las propiedades privadas y posesiones en los cristianos. Esto que vemos aquí no es algo normativo, pero en Jerusalén en aquel entonces habría muchas personas que fueron arrojadas fuera de su casa. Fueron desposeídos por esposos o esposas, por sus familias, porque habían venido a Cristo. Y había muchos que eran extremadamente pobres y había gran necesidad para que hubiera medidas radicales para que las personas se ayudasen, los creyentes. Y las personas que tenían mucho más de lo necesario sí vendieron las cosas y compartieron. Y eso se repite. Pero espero que nosotros hagamos lo mismo hoy en día. Espero que nosotros nos estemos ayudando los unos a los otros cuando estamos en gran necesidad. Y yo sé que si es así, yo sé de muchos casos entre nosotros cuando las personas han venido a tener una gran necesidad especial y otros les han ayudado. Y nunca deberemos ser el tipo de persona que tengamos para nosotros solos y no repartimos en la familia de Dios. Si hay necesidad y dificultad y tribulación en las iglesias cristianas en otras partes del mundo, entonces ayudamos. Aquí y en otras partes extendemos los medios que Dios nos da, no solamente para cuidarnos. Entonces hay derecho de propiedad privada y de tener las cosas en privado. Eso continúa. Sin embargo, como cristianos no olvidemos que nada es nuestro cuando somos cristianos. Estamos siendo mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Como cristianos todas las cosas pertenecen a Dios. Y si nosotros podemos ayudar a otros, entonces lo hacemos y lo haremos. Y eso es un principio del vivir cristiano. Y tenía que ser hecho de forma radical allí en los días iniciales de la iglesia cristiana. Versículo 47, y voy a terminar. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tan obvio fue el cambio en la vida de los conversos que incluso aquellos israelitas completamente prejuiciosos e intolerantes decían, son buenas personas, algo les ha pasado a estos que dicen haberse convertido, algo ha tocado sus vidas, algo ha pasado, y obtuvieron favor para con todas las personas. Fue el resultado del gran cambio. No duró. ¿Qué es lo que no duró? Muy pronto las autoridades les persiguieron, el favor no duró, las personas se pusieron en contra de ellos, hubo una gran expulsión y dispersación, muchos fueron arrojados de la ciudad, etc. No duró el favor porque comenzó la persecución, pero en este caso, durante un tiempo, por un periodo corto de tiempo, el gran cambio fue notado por las personas. Sucede aquí. En tiempos históricos grandes de avivamiento, tantas personas han sido convertidas. Algunos de los grandes avivamientos que comenzó en 1739, ese avivamiento duró durante mucho tiempo. Después en 1859 otro gran avivamiento, e incluso las autoridades de esta nación, la impiedad fue borrada. Incluso las personas que no eran convertidas, que nunca llegaron a ser cristianas, se hicieron más serios y respetuosos de Dios y de las cosas cristianas, debido a que la conducta de muchos cristianos había sido notada y había impactado la sociedad. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Jerusalén. De forma inicial hubo favor con todas las personas. Y les recuerdo brevemente las señales de la conversión. Convicción de pecado y arrepentimiento, número 1. La escritura cobra vida, número 2. El lazo familiar, el sentido de pertenencia y similitudes, número 3. Número 4, el descubrir la oración. Este no es el orden de prioridades en absoluto. Hay un nuevo corazón, una nueva naturaleza, sencillez de corazón, no un pie en el mundo y uno en la iglesia. No, ya no. Todo por el Señor. La certeza, el siguiente punto. Esta certeza comienza a surgir y después las tentaciones de Satanás vuelan a nosotros. Estas son las señales de una verdadera conversión
que el alma está a salvo, que verdaderamente hemos encontrado al Señor, queridos amigos, que estas palabras esta mañana, ya sea que te traigan a buscar al Señor con fervor como nunca lo has hecho, o conforten tu alma y te den la evidencia de que eres nacido de Dios.